Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Saludos familia, espero que se encuentren bien. Dios los bendiga. Aquí estamos por última vez. Defensa Católica, Dr. Antonio Portilla y Misión San Andrés. Esta será la última vez que vamos a grabar juntos algo en persona. Ha sido yo no puedo ni decir, no sé qué decirlo. Ha sido un privilegio increíble haber conocido a una persona como Elías, que me ha ayudado en este proceso de evangelizar. Hemos crecido juntos y ahora nos toca movernos a otro lugar. Eso es lo que ha querido el Señor. Vamos a dejar un momentito a Elías para que los salude a ustedes, y vamos a hablar de un tema bien fuerte. Se llama si se va con nosotros el Espíritu Santo cuando nos salimos de la iglesia. Se recibe el Espíritu Santo fuera de la iglesia. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de unos textos de los padres de la iglesia y el catecismo. Elías, cuéntame, ¿cómo te sientes que será nuestro último video? Tony, gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan. Pues gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar juntos. Creo que aquí como vamos a hacerlo juntos por última vez, creo. Y no, es un privilegio que tú me invites aquí a compartir contigo en este último día. Tú sabes que estas cámaras nosotros las compramos ya en junio 15 del año 2024, porque íbamos a evangelizar y ir juntos a entrevistar personas, a ver con personas. Nada más pudimos hacerlo tú y yo como 4 o 5 veces, porque después tú tuviste que irte a trabajar. Pero tuvimos un encuentro bien bonito con unos mormones, que por ahí está el video, que para mí ya eso fue una inversión increíble, porque eso fueron unos momentos increíbles que vivimos con estos hermanos, que fueron a predicarnos y nosotros los evangelizamos a ellos. Elías, ¿qué tú tienes que decir de esa gran experiencia? Bueno, yo creo que fue una de las experiencias con el equipo que tú compraste, y yo creo que el Señor ha venido poniendo siempre las formas de cómo seguirlo haciendo, ya que aquí lo hacíamos personalmente, pero pues Dios nos ha puesto también un nuevo sistema para poderlo hacer en las redes sociales desde lugares largos, que a pesar de que yo estoy en Texas y tú en Florida. Y ya tenemos intro, tenemos gente trabajando para los canales, tenemos personas que nos aconsejan, tenemos personas que nos hacen el contenido, tenemos muchas cosas. Dios ha sido grandioso con este proceso de evangelización. Jamás nosotros pensamos que iba a pasar algo así. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y nada, este va a ser nuestro último programa. Vamos a hablarlo. Mira, esto es bien sencillo. Cuando uno va, ¿sabe quién es San Agustín? Que era un obispo, San Agustín de Hipona. Es un santo, San Agustín de Hipona, de la Iglesia Católica, un obispo de la Iglesia Católica. Y él dijo dio una enseñanza increíble, que no muchos sacerdotes y muchas personas no lo dicen, pero nosotros, los laicos, ahora que estamos yendo a predicar, estamos evangelizando también en canales, somos misioneros digitales, pues hay que decirlo. Ayer el padre Luis dijo algo bien importante, que hay sacerdotes que no conocen el evangelio. Y eso es bien preocupante, pero nada, nosotros seguimos aprendiendo en las enseñanzas de estos sacerdotes que son apologistas y misioneros, y nosotros pues seguimos en seguimos misionando digitalmente y también ayudando a los pobres y ayudando lo que se puede.
Pues él dice esto: ¿acaso el alma va tras el miembro cortado? Mientras estaba en el cuerpo vivía. Una vez cortado, perdió la vida. De idéntica manera, el hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. Hacerse hereje equivale a ser amputado, y el espíritu nos sigue a un miembro amputado. Por tanto, si queréis recibir la vida del espíritu, conservar la caridad, amar la verdad y desear la unidad para llegar a la eternidad. Amén. Una enseñanza increíble. Yo voy a ver mi análisis. Dice, acuérdense que nosotros tenemos todos nuestros miembros, y un ejemplo, si yo me corto el dedo, obvio, si no hay nadie que me lo pueda pegar para atrás, yo me corto el dedo, eso se va a morir, se va a pudrir y se va a morir, porque mientras está en el cuerpo tiene vida. Lo mismo pasa con nosotros, nosotros no somos la iglesia, nosotros somos miembros de la iglesia. Si nosotros no salimos de la iglesia, es como si, un ejemplo, si usted es un dedo en la iglesia y se corta, se va a morir. Por eso él dice, ¿acaso el alma va tras un miembro cortado? Mientras estaba en el cuerpo, vivía. Una vez cortado, perdió la vida. O sea que si yo me corto el dedo y nadie me lo pega, se va a morir y se va a secar y se va a pudrir. De idéntica manera, el hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. O sea que eso de que nos salimos de la iglesia y seguimos normal, y él ahorita vamos a traer unos escritos de él, seguimos normal, tenemos vida, estamos contentos, alabamos a Dios. Nosotros nos creemos eso. El enemigo nos hace creer eso. Pero esto no es lo que dice San Agustín. Si a nosotros nos cortan, si nos salimos de la iglesia, morimos espiritualmente. Y él compara esto de amputar un miembro a un hereje. Un hereje es una persona que enseña algo diferente a lo que Dios enseña. Dice que así es un hereje, un miembro amputado, y dice algo bien duro, que el Espíritu Santo no sigue a estas personas amputadas. Elías, ¿qué tienes que decir de eso? Sí, Tony, ves que como hace unas semanas empezamos este tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues creo que no somos nosotros, sino es el Señor, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió, que llegó a Jesús, el mismo Espíritu que llegó a María cuando le dijo el ángel, sobre ti descenderá el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu que descendió en Isabel, la madre de Juan Bautista, ese mismo Espíritu viene, ese mismo Espíritu que llega a ellos se manifiesta hoy en día en la Eucaristía, se manifiesta en la palabra viva, en la verdad, y eso es lo que hoy nosotros venimos compartiendo. Pues el Señor te puso a ti para seguir como último mensaje, como último video, terminarlo aquí, de cómo el Espíritu Santo abre los ojos, abre la mente, abre el corazón para que nosotros hablemos la verdad, porque la verdad es del Espíritu Santo y la mentira no es del Espíritu Santo, o sea, no viene de Dios la mentira. Sí, eso también, yo no quiero quitarte tiempo, pero también quiero abundar eso, porque aquí dice que el miembro amputado, hacerse hereje equivale a ser amputado, y el espíritu no sigue a un miembro amputado. Un pentecostal que antes era católico, se salió de la iglesia, del cuerpo, fue amputado, y el Espíritu Santo no siguió a ese pentecostal. Tampoco a un bautista que se salió de la iglesia, un luterano, un anglicano, un episcopal, ¿cómo que se llama lo de los sábados? Sabatista, la de Elena de White, ¿cuál era el de Elena de White? Adventistas, no siguen adventistas, luz del mundo. Todas estas personas que se salieron de la iglesia católica, dice San Agustín,
que no, el Espíritu Santo de Dios no lo sigue. ¿Por qué dice él que el Espíritu Santo no lo sigue? Porque el Espíritu Santo es verdad. Y el Espíritu Santo no te va a enseñar algo diferente a lo que ya enseñó. El Espíritu Santo trabajó en la iglesia que fundó el nuestro Señor Jesucristo, su iglesia. Y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú no puedes irte a otra iglesia porque eso es enseñanza. El Espíritu Santo jamás se va a contradecir. Un ejemplo, desde el primer siglo se enseña que Jesús era 100% Dios, 100% humano. Vinieron herejes, arianismo, dijeron que esto no era cierto. Ahora en este cierto siglo vinieron los testigos de Jehová, dicen que Jesucristo es un Superman. Dicen también los mormones lo mismo. Entonces dicen los luteranos que el cuerpo de Cristo, la Santa Cena, está presente un tiempo. Los presbiterianos es algo espiritual. Los testigos de Jehová dicen que es del diablo. Los pentecostales dicen que es un símbolo. Y todos ellos dicen tener el Espíritu Santo. Como dice aquí San Agustín, el Espíritu Santo no va a seguir un miembro amputado. No lo va a seguir, y vamos a seguir leyendo capítulos y versículos. Entonces, el Espíritu Santo no puede enseñar una cosa diferente porque es verdad. Elías. Sí, mira, también los judíos dicen que Jesús es solamente un profeta que llegó a la tierra, pero no le creen que es Dios. Me gustó una de las últimas clases que recibimos con el padre Edgar en la Basílica. ¿Por qué prepararse uno a estudiar la Escritura? Nosotros estudiamos con el padre sobre la Eucaristía. ¿Y por qué él nos está enseñando para que un día nosotros podamos enseñarles, especialmente a los judíos? Porque ellos son por medio de ellos llegó Jesús, que los judíos son los primeros pero son los que no creen en Jesús. Entonces estamos en ese tiempo donde pero ya hay muchos judíos que ya se han convertido a la iglesia, ya creen en Jesucristo, pero el Padre nos enseña para que nosotros poder enseñar, leer la Escritura, hablarles en el tema de la Eucaristía, hablarles a ellos de este misterio Jesús, ¿verdad? Mira, Elías, pero tú sabes que todos los cristianos protestantes dicen tener el Espíritu Santo, pero a cada uno le dice algo diferente. Vamos a seguir leyendo para que no somos nosotros que estamos en contra de los protestantes, nosotros estamos predicando a los protestantes con amor. Y nadie puede decir que nosotros odiamos a los protestantes porque nosotros tenemos familiares protestantes, mi mejor amigo es protestante y me ve el programa y hablamos y compartimos. O sea que esto es por un celo por las almas, es un celo apostólico. Y algo está pasando porque todas las 75,000 iglesias que hay en el mundo, todas dicen tener el Espíritu Santo y dicen algo diferente. Ejemplo, el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, la Iglesia Católica hizo la Biblia en el 382, creo que es, y vinieron los hermanos protestantes, el Espíritu Santo le dijeron a ellos que había que sacar 7 libros. Pero el Espíritu Santo a la Iglesia Católica le dijo que eran 73 libros. O sea que el Espíritu Santo jamás se va a contradecir. Ese es otro espíritu. Como lo dice aquí San Agustín, el Espíritu Santo no sigue a un miembro amputado. Un miembro amputado que él explicó que era el cristiano que se mantenía en la iglesia, el que se sale es un miembro amputado. O sea que dice aquí, y lo vamos a ver en la Biblia, que es cierto lo que dice San Agustín. Yo te invito, Elías, a leer Mateo 12, 30 al 32 si puedes. Sí, Tony, quiero agregar algo aquí por qué nosotros lo hacemos, porque yo sé que muchas personas nos ven y nos dicen, no, pues que a ustedes, los papas, los tienen engañados porque no leen la Escritura. Pero aquí tenemos todo lo que la Escritura dice, no lo que nosotros decimos, lo que la iglesia dice, lo que el Papa dice, lo que los sacerdotes dicen. La tradición apostólica que es San Agustín. Entonces nosotros lo compartimos siempre, no decimos lo que nosotros queremos, sino que lo que la palabra del Señor dice. Nosotros transmitimos lo que otras personas en los primeros siglos dijeron. Esto que dijo San Agustín, nosotros no estábamos vivos en el siglo IV,
quinto, perdón, siglo V, quinto. Nosotros no estábamos allá, pero esos escritos han estado ahí para que nosotros los conozcamos. Es un escrito muy fuerte, quizás, yo por lo menos, no sé tú, de católico, a mí nunca me leyeron nada de esto. No, porque creo que por eso el mundo está así, hay mucha ignorancia, porque como padres, a mí mi mamá, mi papá, bueno, mi papá murió de cuando yo tenía 9 años, me bautizaron, pero me dejaron sin nada, pues como que, pero me dieron ese regalo grande de la fe, el bautismo, pero como dice siempre en los evangelios, el sacerdote que dice que del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo, de verdad, pero ese lo tenemos ahí, no lo podemos abrir ese regalo que Él nos da. Tú sabes que mi opinión personal, un ejemplo, yo soy médico, yo le digo a mis pacientes, si tú fumas te va a dar un cáncer, si tú fumas te va a dar un infarto. Lo mismo, nosotros deberíamos decirle a nuestros hijos, mira lo que dice San Agustín, si te sales de la iglesia eres un miembro imputado y el Espíritu Santo no te seguirá. O sea que, como yo le digo a mis pacientes por años, 30, 40 años, whatever, yo creo que los sacerdotes o los que dan catecismo o whatever, padres, bien importante, deben usar estos escritos de los padres de la iglesia, porque este escrito, que tú lo puedes leer en un minuto, te da tantas enseñanzas. Y esto es tradición apostólica. Elías, te voy a dejar para que leas Mateo 12. 12 hasta el 32. Sí. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mira qué increíble, esta cita que nosotros ya llevamos como 4 videos y nos faltan 15 más de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vuelve y aparece aquí de nuevo, porque todo esto que dice San Agustín, todo de que se fundó una iglesia, dejó la Eucaristía, dejó su Virgen María como madre, la confesión de pecados, todo es a través del Espíritu Santo. Y nosotros estamos pecando contra eso. Cuando dejamos la iglesia, y dice aquí, el que no está con Cristo desparrama. O sea que el que ustedes escuchan, a mí me escucha. El que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Por eso es que cuando nosotros nos salimos de la iglesia, rechazamos el cuerpo de Cristo. Nos salimos y nosotros no estamos con Cristo, nosotros estamos en contra de Cristo, como hizo Pablo. Pablo persiguió la iglesia y él se tuvo que convertir y volver a dejar sus creencias y convertirse a la iglesia de Cristo. Lía. Sí, mira, como cuando yo empecé, Tony, en un domingo que yo bien recuerdo, yo estoy fuera de la casa y el Espíritu Santo me da de lo que tengo que hacer y digo yo, pero ¿por qué voy a hacer esto yo? Pero yo sé que el Espíritu Santo era, entonces yo hice un video que ese video se hizo viral. Sí, el del bautismo. Se hizo viral porque yo me llegó a mi mente hacerlo, porque yo creo que el Señor trabaja, el Espíritu Santo trabaja para que otras personas conozcan la verdad, y pues algunos entienden y otros no, y a mí me dio por hacer ese video donde cuando una persona es bautizada una vez en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se va a bautizar otra vez, está en contra, no desobedece. Eso es como escupirle a Cristo en la cara. No me importa lo que tú hayas dicho. Y eso pues está, tal vez no puede estar blasfemando, pero está en contra de lo que el Señor dejó. Y esa es una forma, eso es un pecado que a veces uno lo cometemos por falta, no lo sabemos.
como yo tuve un encuentro ayer con una hermana de la iglesia y le dije yo, nosotros podemos corregir a alguien, siempre y cuando primero corregimos nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros no nos corregimos, no podemos corregir a otra persona. Entonces, nosotros tenemos que corregir a una persona que puede llegar a caer en el error. Y entonces es lo que el Señor pone en nuestras mentes para que sirva para otro. Mire bien, quería leer aquí que lo que dice San Agustín, San Judas, en el libro de Judas lo dice. Mira lo que dice Judas. Judas 1, versículo 18. Ellos os decían, al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, viven una vida solo natural sin tener el Espíritu. Pero nosotros, queridos, edificados sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Mira, San Agustín habló de la caridad. San Agustín habló de la división de la iglesia y dijo que el que causa división, el que se sale de la iglesia, no se lleva al Espíritu Santo. O sea que no es que San Agustín esté inventando. Esto sale de aquí. O sea que mira lo que dice, los que causan divisiones. Martín Lutero causó división. Y entendemos que pues, Martín Lutero estaba en contra de la moral, que estaban haciendo cosas malas. Pero al final él dijo, a mí no me interesa lo que tenga que ver con la moral. Yo no estoy pendiente de eso, quiero cambiar la doctrina. Y tú no puedes cambiar la doctrina, la enseñanza de Cristo. Eso es imposible. Por eso él fue un cismático, se separó y luego fue catalogado hereje. Porque todo cisma viene con herejías. Hermanito Elías. Sí, bueno, mira aquí en este versículo de Judas, estos son los que crean divisiones, viven una vida sola, natural, sin tener el Espíritu. A veces muchos de nosotros creemos, bueno, lo digo personalmente porque todos somos humanos, y todos creemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero vamos a poner un caso, que es lo que dice su palabra. El Espíritu Santo no habita en el pecado. ¿Qué pasa cuando una persona está en pecado? A veces decimos, no, pues yo no peco, pero el pecado, uno de los pecados de apostasía es irse de la iglesia. O sea que estos hermanos de nosotros, sin saberlo, están en el pecado de rechazar la misa. Bueno, perdóname, protestantes que eran católicos, viven un pecado de apostasía, puede ser que sean ignorantes, Dios solo lo sabe, pero es un pecado salirse de la iglesia, faltar a misa es un pecado, rechazar a Cristo es un pecado. O sea que ellos piensan que están viviendo bien, y eso lo vamos a ver más adelante, y están en pecado. Y como por eso es que San Agustín dice que un miembro exputado es como un hereje, y el Espíritu no lo sigue porque están en pecado por dejar a Cristo, porque dejar la iglesia, que es Cristo, el cuerpo de Cristo, conectado con él, con la cabeza, ellos están conectados. Tú no me puedes a mí sacarme, cortarme la cabeza y mi cuerpo irse por ahí. Eso no se puede, eso es imposible. Pues es lo mismo de la iglesia. Tú no puedes sacar la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ni el cuerpo de la cabeza. No, eso es imposible. O poner otro cuerpo o poner otra cabeza. Eso no se puede. Elías. Sí, mantenemos la caridad en Dios. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a corregir. Bueno, yo sé que no es que corrijamos, sino que enseñamos, ¿verdad? Entonces, es una caridad, porque una persona que va caminando, vamos a suponer un ejemplo, vaya caminando en un lugar donde hay mucha piedra, mucha roca, esa persona, si no ve para abajo, se va a trompezar y se va a caer. ¿Qué pasa si nosotros con caridad le decimos, hey, te vas a caer, fíjate dónde te paras,
fíjate lo que haces. Eso es una obra de caridad. Hablar la verdad es una obra de caridad. Lo mismo espiritualmente, nosotros llevamos la palabra, la verdad, no llevamos ninguna mentira, sino que es palabra del Señor. Y San Agustín dice que salirse de la iglesia, uno no va con el espíritu y es un miembro amputado, y si lo amputan se va a morir. Pues entonces nosotros tratamos de enseñarle que salirse de la iglesia católica es un error. Y yo entiendo que quizás no han recibido una catequesis o una enseñanza, pero Dios es tan bueno que ahora hay muchos laicos que están enseñando. Ahora vamos a ver a Juan, vamos a leer Juan, para que veas que Juan también más o menos dice lo mismo que dice San Agustín y San Judas. Dice aquí, primera carta de Juan, capítulo 2, 18, esto fue dirigido a unos herejes que son los gnósticos. Ellos negaban que Jesús vino en carne, que vino en cuerpo, whatever. Unos herejes de ese tiempo. Pero sabemos que la Biblia es para todo el tiempo, trasciende. O sea que quizás eso fueron por unos herejes en ese tiempo, pero también es para los herejes en este momento. Dice aquí, hijos míos, en la última hora habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por el cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, o sea que salieron de la iglesia. Pero todas las iglesias son iguales, no la iglesia católica, sí, la iglesia católica. Si usted no lo quiere creer, pues no puedo hacer nada. Salieron de entre nosotros, de la iglesia católica han salido todas las herejías. La herejía del nestorianismo era un nestorio, entre otras, arianismo, ario, eran de nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Y se me olvidó poner lo que sigue, que si hubiesen sido de los nuestros, hubieran permanecido en la iglesia. O sea que, dice aquí Juan, que hay muchos anticristos que han salido de la iglesia católica. O sea que cuando nosotros nos salimos de la iglesia católica, nosotros somos anticristo. ¿Y por qué anticristo? Porque Jesús fundó una iglesia y tú estás en contra de ella. Jesús dejó su cuerpo y su sangre para la vida eterna y tú estás en contra de ellos y dices que es un símbolo. Jesucristo dejó la confesión de pecados y tú dices que me confieso directamente con Dios. Jesús dejó el domingo, el día del Señor, para la adoración eucarística, lo maximito, y tú dices que no, es el sábado que seguimos celebrando. Jesús dejó su iglesia con la llave del reino de los cielos y tú dices que todas las iglesias son iguales. Los anticristos salieron de entre nosotros. Elías. Tony, aquí yo pensando, dice, si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Yo entiendo en este mensaje, cuando dice el Señor, Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué le dijo Juan? Eres tú el que tienes que bautizarme a mí. Entonces le dijo, no, tiene que ser así, tiene que cumplirse la Escritura. Lo mismo Está pasando hoy. Sabemos que todo lo que está sucediendo es porque el Señor así lo permitió. Lo permite para que se cumpla su mensaje. Nosotros estamos aquí, es porque el Señor lo ha permitido, no somos nosotros. Tiene que cumplirse el mensaje, lo que el Señor está mandando por medio de nosotros. No es casualidad que nosotros estemos aquí. Me vino a la mente 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo creo que 8, que dice que por no haber creído en la verdad, Dios envía un poder para que crean en la mentira, por no amar la verdad. Y lamentablemente quizás nosotros tenemos familiares que eran católicos y ahora son protestantes y ahora persiguen la iglesia. Es porque Dios ve los corazones y vio que no iban a amar la verdad. Mira, me gustó cuando tú dijiste algo ahí que es interesante. Cuando nos dicen
Unos dicen que no es el domingo, que es el sábado, otros que es el domingo. Y hay una controversia en el mundo porque la iglesia celebra el domingo, que los otros, los del sábado, el sábado. Pero quiero dar algo aquí bien importante. La iglesia católica celebra todos los días. Todos los días. ¿Fuimos a misa? Eucaristía todos los días. Ahora, el domingo es un domingo más especial que se le celebra al Señor. O sea, lo que quiere decir es que la iglesia no deja el sábado aparte, al contrario, el domingo se celebra el Día del Señor, pero también la iglesia el mismo sábado, después de las 4 de la tarde hasta las 6, también celebra ese mismo día, el Día del Señor, que es el domingo. O sea, si nosotros nos vamos a misa un sábado, podemos ir el domingo, y si no podemos ir un domingo, vamos el sábado. Entonces, a los hermanos que son de las iglesias del sábado, que ellos enseñan que solo el sábado, adventista, si ustedes buscan o se acercan a una iglesia católica un sábado, ustedes van a ver que la iglesia celebra el sábado, celebra el domingo, celebra el lunes, celebra el martes y celebra los 7 días de la semana. O sea, no deja ni un día afuera, celebra todos los días, pero especialmente el domingo, que es ¿por qué? Entonces yo quiero compartirlo porque estos días yo tuve un encuentro con un hermano que es pentecostés. Entonces él me pregunta, me dice, ¿por qué se celebra el domingo si la escritura dice que el sábado es el 7º día? Entonces se celebra porque la resurrección, 3 días, domingo, ¿verdad? Es la resurrección del Señor que fue el domingo. Entonces por eso la iglesia celebra sábado o domingo. No se celebra porque la iglesia quiere, sino porque un mandamiento que se cumple para poderle celebrar al Señor, que es el domingo. Pero la iglesia también celebra el sábado. Mira, quiero seguir con Juan, con el mismo tema de San Agustín. Vamos a ver qué dice Juan. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Vemos que dice aquí que el que no lleva la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no posee a Dios, y si no posee a Dios, al Padre, tampoco al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, la filoque. Entonces es lo mismo que dice aquí: si tú estás amputado, te mueres y el Espíritu Santo no va contigo. Además de eso, dice que si estas personas van a nuestra casa, no podemos recibir su doctrina. Que vayan a su casa y le digan, no se bauticen los niños, no lo puedes recibir. Si le dicen que la Eucaristía es un símbolo, no lo puedes recibir. Si te dicen que todas las iglesias son iguales, no lo debes recibir. Si te dicen vamos a una boda protestante o un bautismo protestante o al culto protestante o vamos a escuchar música protestante, dice aquí, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Se supone que no escuchamos música protestante, no vayamos a sus bodas, nada de eso, porque nosotros no podemos, solo dice aquí, solidarizarnos con su doctrina. O sea que vemos que lo que dice San Agustín también viene de Juan, lo está explicando. Yo tenía una vez un protestante que me decía, no, eso está predicado a los gnósticos. Y sí, esto fue a los gnósticos que estaban batallando en ese momento. Pero eso está bien claro. Si viene alguien con otra doctrina, que es la que enseñaban los apóstoles, no posee al Padre ni al Hijo. Eso no es nada más para los gnósticos, eso es para nosotros también. Que si nosotros enseñamos otras cosas, nos vamos a tener el Padre y el Hijo. Como dice San Agustín, nos vamos a morir si no salimos de la iglesia,
somos miembros amputados y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que es verdad, el Consolador, no va con nosotros. Ahora vamos a ver la modalidad. Sí, Tony, fíjate que es bien interesante, como dices tú, para todos nosotros. Ellos dicen que eran para los otros, pero es para nosotros, especialmente para nosotros como católicos. Porque cuando nosotros empezamos, yo creo que es muy importante, primero que nada, la preparación, estudiar la iglesia, estudiar la fe, para que después de que estudiamos todo esto, nosotros estamos firmes en la fe. Y así nosotros podemos discernir, entender lo que no viene de Dios. Hay una persona que tiene un testimonio, no sé en qué parte está, pero me interesó mucho y pues me vino ahorita la idea de compartirlo, porque a veces nosotros escuchamos predicaciones de pastores y cuando somos católicos y dicen, no, pero es que yo solo con escucharlo yo no va a pasar nada. O a veces nos podemos escuchar alabanzas evangélicas y dice uno, no, pero no me va a pasar nada porque pues solo la voy a escuchar. Dicen otros, en vez de escuchar música mundana, yo mejor escucho música evangélica, música cristiana. Pero también así como el enemigo se aprovecha de mandar el mensaje por la música, también lo manda en la música cristiana. El enemigo a veces está hablando de Dios para atrapar, para hacer caer. Bueno, ellos llevan su doctrina ahí. Como nosotros llevamos la doctrina de la Eucaristía, de la confesión, de la penitencia, de la Virgen María. Hay un testimonio que voy a compartir ahorita un poquito para que hay una persona, una dama que estuvo sirviendo en la iglesia por 25 años, catequista, recibía la Eucaristía, preparada según, pero ¿qué pasó ella? Solo se puso a escuchar un pastor. Con una vez que se puso a escuchar el pastor, a ella le entró algo. ¿Y qué es lo que dijo ella? No, yo estoy en el error. Ahorita tengo que yo apartarme de donde estoy y irme. Pero mira lo que dice San Agustín, que un miembro amputado se muere y que el Espíritu Santo no sigue al miembro amputado. Y Juan dice, no lo escuche porque no tienen al Padre. Entonces, ¿por qué nosotros lo escuchamos? Nos confunden luego. Acuérdate que ellos, con todo respeto, eso está en segunda carta de Corintios capítulo 11, que no trabajan para Dios. Es un evangelio velado. El enemigo los ha cegado. Superapóstoles que enseñan todo lo contrario a lo que enseñó Jesucristo. Mira, y no piensen que nosotros somos así muy drásticos, decir que el Espíritu Santo no está en los hermanos protestantes. Sí, el Espíritu Santo obra en esas iglesias. Quizás hay personas que han conocido, no conocían nada de Jesús y lo conocieron allá. Pero el Espíritu Santo se supone que te vaya llevando a sus enseñanzas. Por ejemplo, si yo no conozco nada de Cristo y yo caigo en una iglesia pentecostal, se supone que el Espíritu Santo, yo leyendo la palabra de Dios, me lleva a la verdad. Que yo lea Mateo 16, 18 y me diga, mira, ¿qué es esto? Que yo lea capítulo Juan de 6 y me diga, mira, pero es que esto no es lo mismo que yo creo de la Eucaristía. O sea que se supone que el Espíritu Santo, como ha pasado con muchos protestantes, el Espíritu Santo lo va a llevar a su iglesia, que es la Iglesia Católica. Si el Espíritu Santo, tú dices tener el Espíritu Santo y te lleva a odiar la Virgen María, odiar la Iglesia Católica, odiar todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, pues ese no es el Espíritu Santo que te quiere acercar a Él. Es otro espíritu que te está enseñando cosas para alejarte de Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo va a trabajar en los incrédulos, tratando de mover sus corazones para que busquen de Cristo. O sea que no estamos diciendo que Dios no está en las sectas protestantes, sí está en las sectas protestantes, porque el Espíritu Santo trabaja en los pecadores, en los incrédulos, en los alejados de Dios, para llevarlos a la Iglesia Católica. Y otra cosa, si
tu secta pentecostal, si está fuera de las enseñanzas de la iglesia, se salieron de la iglesia católica, el Espíritu Santo no está ahí. Si son bautistas, lo mismo. Si son anglicanas, lo mismo. Si se salieron de la iglesia y ahora enseñan otras cosas, ahí no está el Espíritu Santo. Fíjate. Tony, sí, este mensaje está duro porque mira, analizando la situación, yo creo que nosotros como católicos también, no en todos habita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Es cismático. Dice su palabra que Él no habita en el pecado. Entonces una persona, nosotros no estamos aquí porque queremos, sino porque Dios nos preparó. ¿Cómo nos preparó? Primero con los sacramentos, el bautismo, confirmación, comunión, matrimonio, el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos, que siempre lo hacemos porque somos enfermos, estamos enfermos y necesitamos sanación. Entonces, si nosotros decimos que tenemos al Espíritu Santo, pero estamos en el pecado, sería una mentira. Cuando un hermano de otra iglesia te dice que no ha pecado, entonces está una mentira, porque dice en un mensaje, en la escritura, dice que todos somos pecadores, todos pecamos. Y entonces ahí no está el Espíritu Santo hasta que nos arrepentimos y vamos a un sacerdote a confesar nuestros pecados. Cuando nosotros vamos a un sacerdote, bueno, yo creo que para los hermanos que no son católicos, no van a ir. ¿Por qué? Porque ellos no creen, porque el pecado no lo deja a uno a ver la verdad, el pecado no lo deja abrir los ojos, el pecado no lo deja ver la luz, está en la oscuridad. ¿Y cuál es el pecado? Pues yo puedo decir, yo me casé, estoy bien con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, pero si yo me alejé de la iglesia, de la verdad, yo renegué, fui católico, renegué del bautismo que dio mi padre y estoy renegando, entonces ese es un pecado más. Y como dice San Agustín, te mueres. Se muere. Entonces, ¿qué pasa con esa persona, aunque esté bien, que diga, no, pues yo estoy bien, yo me casé, yo estoy bien, tengo todo, bautizado, pero renegó del bautismo de Jesucristo? Entonces, es un pecado mortal. Entonces dice, el Espíritu Santo no habita en el pecado. Entonces, ese es uno de los pecados que a veces nosotros, aunque creamos que estamos bien, no estamos bien porque tenemos ese pecado de apostasía. El enemigo nos engaña y nos hace pensar que estamos bien. Y a nosotros nos pasó. Y mira, nosotros somos pecadores, pero nosotros tenemos algo diferente a muchas personas, que también muchas personas lo tienen. Nosotros sabemos dónde buscar el perdón. Nosotros sabemos arrepentirnos. Nosotros sabemos caernos y volver a levantarnos. Hermano, y quiero que me lea Hechos 8:18 en adelante. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu. ¿Puedes leer eso de nuevo? Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu. Vamos a darlo ahí, dice, mediante las manos de los apóstoles. O sea que por eso es que nuestra iglesia tenemos que buscar si tiene una sucesión apostólica, que los hermanos protestantes la reniegan. Ese es su problema. Pero aquí dice que mediante de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Está fuerte eso. ¿Viste que más o menos lo que se hace con San Agustín? Mira, y ves, nosotros como laicos, nosotros no somos personas que, como un sacerdote, el sacerdote es el único que tiene autoridad para hacer una imposición de manos. Pero nosotros como padres, nosotros podemos hacerlo a nuestros hijos. El día de ayer yo fui al Santísimo, yo estuve presente y dice que nuestra fe es tan grande que cuando hay una persona adoradora en el Santísimo, esa familia nunca es, derrumbada. ¿Por qué? Porque hay un orador en la familia. Entonces yo los invito siempre que haya un orador en esa familia, aunque no sea
aunque toda la familia no sea cristiana, aunque todos no crean, no tengan la misma fe, pero si hay una persona oradora al Santísimo, poco a poco esa familia va a ir llegando a la verdad. Entonces yo llego a mi casa y yo voy, una experiencia, Tony. El Santísimo para mí es lo más importante. Cada vez que yo voy al Santísimo, yo siento que recibo, ahí está Dios. yo recibo gracias, y esas gracias yo las llevo en mis manos. Llegando a mi casa yo vengo y pues la primera que me encuentro es mi esposa. Yo le pongo la mano. ¿Por qué? Porque es mi esposa, es mi familia, es lo que Dios ya me dio. Luego yo vengo y están mis hijas, también les puse la mano. No fue imposición de mano, sino simplemente yo quería ponerle la mano en el hombro. Y entonces esta otra compañera ahí me dice, mi esposa, póngale la mano también a ella. Pero no podemos hacer una imposición de mano nosotros porque no tenemos autoridad a otra persona, a menos que sea nuestra familia. Entonces nosotros traemos una sucesión apostólica al sacerdote. Nosotros como laicos que creemos que en la iglesia, creemos en el sacerdote, creemos el obispo, creemos que el papa, y creemos que todo eso viene de Jesucristo. Nosotros como laicos somos apostólicos también y tenemos esa autoridad de lo que un sacerdote hace contra a la comunidad. La comunidad de nosotros son nuestros hijos. En nuestros hijos nosotros podemos hacer lo que el Señor nos da para en un caso de una emergencia. Sigue leyendo. Miren, entonces vamos a ver aquí que ya sabemos que por los apóstoles se da el Espíritu Santo, pero va a venir un protestante que va a querer hacer lo mismo sin sucesión apostólica. Sigue. Les ofreció dinero diciendo, bueno, lo voy a leer desde el principio para entender un poco más. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos. ¿Puedes compartir algo ahí? Pues porque eso, o sea, lo que quiere decir es que eso no se vende, No se compra. No se compra, o sea que el que se va de la iglesia, ese sacerdote, ese obispo, esa persona, mayormente está hablando de los apóstoles, que deja la sucesión apostólica, como dice San Agustín, pues no se lleva la potestad, no tiene poder para convertir el pan, el vino, el cuerpo y sangre. Por eso lo que le dan en la iglesia luterana, presbiteriana, anglicana, episcopal, pentecostal, eso es solamente pan y vino, porque ustedes no están ni ordenados a hacer la transubstanciación, ni están ordenados a perdonar pecados, ni están ordenados a casar, ni están ordenados a dar la unción de los enfermos. No tienen orden de Dios. Ustedes lo hacen porque ustedes quieren. Pero no tienen orden de Dios. Tony, voy a agregarle un poquito ahí, no sé si sabemos que en las redes sociales vemos de todo. Por eso a veces hoy en día el que no cree o el que no entiende lo que el Señor nos manda es a veces por ignorancia, porque hay muchas cosas. ¿Cómo podemos escuchar nosotros el Evangelio? En YouTube, en mensajes, de todas formas. Entonces, no sé si han visto videos donde hay una escuela que las iglesias protestantes tienen. ¿Para qué? Para enseñarle a los jóvenes o a las personas a poner la mano, a hacer, digamos, como una clase de imposición de manos. Y lo mismo que dice aquí este pasaje, que esto no se puede vender. Mira, voy a seguir leyendo porque ya mismo hay que irnos, este es el último video. Dice aquí, saber si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas es fundamental para los creyentes. La presencia del Espíritu Santo puede manifestarse de varias maneras. Aquí algunos puntos claves con citas bíblicas y reflexiones. Gálatas capítulo 5, 19. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas por fornicación,
cuando no nos casamos por la iglesia, eso es fornicación. Impureza, libertinaje, idolatría. Idolatría no es tener fotos de santos, es tener imágenes que nosotros pensamos que sean Dios. La iglesia nos enseña que la Virgen, los santos o alguna imagen es Dios. Idolatría puede ser que Dios dejó un culto de adoración en la Eucaristía y Martín Lutero lo cambió. Eso es idolatría. No ir a misa e irme a un culto protestante sabiendo que Cristo fundó una iglesia y no vamos para ella, eso es idolatría. Hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, lo que hizo Martín Lutero. O sea que dividir la iglesia, los cismáticos, Martín Lutero, los pentecostales unidos, los carismáticos, todas esas iglesias, esos son obras de la carne, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad a Dios, claro, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Primer punto, guía y dirección. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad que nos va a enseñar cosas diferentes como van los hermanos protestantes, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. O sea que el Espíritu de Dios no te va a decir que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre y va a venir un testigo de Jehová, va a decir que es Superman. El Espíritu Santo dice que la Virgen María es madre del Señor, después va a decir que no. Eso es imposible. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Léete, dice aquí, el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Una creciente sensible a su voz y dirección es una señal de su acción en nuestra vida. ¿Puedes leer el punto 3? Antonio, ¿puedo agregar algo un poquito aquí? Sí. En todas estas, en estos ejemplos aquí que hay de cómo el Espíritu Santo no está en nosotros, fornicación como el primero, entonces en esa fornicación va incluido tantas cosas. No casarse por la iglesia, eso es lo que... Fornicación, ya lo dijo Tony, pero ¿qué pasa? Aparte de ahí, muchas personas se casan por la iglesia, pero se alejan de la iglesia. Ese es un punto importante porque muchos nos casamos por la iglesia, pero como decimos, ya nos casamos, ya estuvo, ya nosotros nos volvemos a esa iglesia y no que nos apartamos y nos vamos para otra iglesia donde nosotros no recibimos ese sacramento. Y ese es un pecado donde el Espíritu no va a estar, porque Él mismo lo dice, que es un pecado. Aparte, cuando nosotros no estamos casados y tenemos hijos, esos hijos también les traen consecuencias. Traemos consecuencias y aquí quiero compartir un poquitito de ese hijo, de esos hijos, qué pasa con esos hijos, un poquito nada más solo para qué es lo que pasa con esos hijos que son hijos, pero de una pareja que no son casados. Es tan importante, dice en Deuteronomio, dice, ninguno de los nacidos de matrimonio prohibido, ni ninguno de sus descendientes podrá entrar en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. Muy importante porque nosotros, todo esto nos sirve a nosotros para entender, entender lo que es el matrimonio para Dios. Mira, léete el punto 3, convicción de pecado. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado y en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. O
Si sentimos una profunda convicción sobre nuestros pecados y un deseo de arrepentimiento, eso puede indicar la obra del Espíritu en nuestro corazón. Amén. Luego del punto 4, deseo de orar y buscar de Dios, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Un deseo sincero de orar y de acercarnos a Dios es un signo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando usted ve que ya no está orando, preocúpese, tiene que buscar, llenarse del Espíritu Santo, ir a la confesión, a la Eucaristía. Lee el número 5. Mira, también cuando nosotros no oramos, nuestra vida espiritual se enfría. También es como la oración es un alimento que nutre el alma. Y cuando oramos somos más fuertes. Cuando a veces decimos nosotros, pero ¿por qué me preocupo yo? Porque he dejado de orar. Es una de las preocupaciones. Cuando uno deja de orar, le pegan preocupaciones y muchas cosas. Amor por la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, un interés renovado y amor por las Escrituras, así como una comprensión más profunda de su mensaje. Es una evidencia del trabajo del Espíritu Santo. Testimonio personal dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da seguridad y certeza de nuestra relación con Dios como hijos, si sentimos la paz y la seguridad de ser amados por el Padre, es un signo de su presencia. Ley del 7. Vivir en comunión con la iglesia. No con las iglesias, no con la iglesia. Hay 70,000 o 60,000 iglesias, pero solo hay una a la que Él nos habla. La presencia del Espíritu Santo también se manifiesta en la vida comunitaria. La unidad, el amor entre los miembros de la iglesia reflejan su acción. 1 Corintios 12:13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Ahora, ya estamos terminando, nos faltan 2 pasajes bíblicos y dos mensajes del catecismo y nos vamos. Ha sido un placer volver a hacer un video contigo. Lamentablemente es el último por ahora. Que sea lo que Dios quiera, la próxima vez que hagamos algo juntos. ¿Okay? Entonces nuestras amistades dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo no está en ti, pero vamos a ver personas que tuvieron el Espíritu Santo y vamos a ver qué el Espíritu Santo les hizo hacer y vamos a hacer la prueba si nosotros tenemos el Espíritu Santo. Una vez yo le hice esto, ¿recuerda a nuestro amigo Dani? Que ahora es pastor, yo creo. Le hicimos la prueba a ver si tenía el Espíritu Santo. Yo le hice las preguntas y él no las contestó. Se molestó y me bloqueó de nuevo. Y estas mismas preguntas se las van a hacer ustedes a ver si realmente ustedes tienen el Espíritu Santo. Vamos a la primera. ¿Cómo podemos saber si tenemos el Espíritu Santo? Hay una persona que dijo esto, Lucas 1:41. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Esa persona quedó llena del Espíritu Santo con el saludo de la Virgen. ¿Y qué el Espíritu Santo? Una persona con el Espíritu Santo va a decir lo que dijo el Espíritu Santo a María, que Isabel dijo a María. Vamos a ver. Y exclamó con gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, que una persona con el Espíritu Santo, si María la visita o lo visita, va a decir, bendita tú entre todas las mujeres, pero ¿cómo va a ser que la madre de mi Señor a mí me visite? Esa persona que yo le pregunté le hice la pregunta,
si a ti te visita la Virgen María, ¿qué tú harías? Dios, son un demonio, yo te ignoro, o sea, a mí que me visiten. Perdóname. Pues ya tú sabes que no es el mismo espíritu, porque el mismo espíritu que tenía Isabel es el mismo que tenemos nosotros. O sea, que esa persona, el espíritu que tiene, no le va a hacer decir lo que dice Isabel. Elías, ¿qué tú opinas? Sí, está claro, Tony, porque cuando nosotros también vemos personas como católicos, que nosotros nos está hablando alguien del Espíritu Santo o de la iglesia, nos está hablando, como digamos, corrigiéndonos en algo que nosotros estamos haciendo malo. Y esa persona, creo que si se molesta es porque algo está pasando en la persona. Entonces, yo creo que es una forma de cómo discernir el Espíritu Santo en un misterio, porque el Espíritu Santo también se manifiesta en muchas formas, de muchas maneras se manifiesta el Espíritu Santo. A veces con nuestra mirada, con una mirada que yo le haga a una persona, o con un gesto, el Espíritu Santo se manifiesta. Y como ese es un gesto, a veces es un gesto de amor, un gesto de caridad, una sonrisa, ahí está el Espíritu Santo manifestado. Entonces, creo que nosotros especialmente como cristianos católicos, tenemos que reflejar ese espíritu, esa luz del Espíritu Santo, que se vea en nuestra comunidad. ¿Cómo podemos reflejar ese Espíritu Santo? Siendo contentos, alegres, ayudando, viendo que podemos servir. Esa es una forma de cómo reflejar el Espíritu Santo en la comunidad. Entonces, eso a mí me ha servido mucho. He aprendido mucho en mi proceso, porque yo era una persona que, la verdad, no tenía el Espíritu Santo. Porque no creía. Primero que nada no creía, segunda que pues, estaba en pecado y en muchas formas, pero aquí ahora yo ahora sí voy comprendiendo que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Mira, vamos a leer ahora la última cita y te voy a dejar la última página para que leas lo de San Agustín. Esta prueba también se la hice a mi amigo Daniel. Esta fue la segunda pregunta que le hice. Y aquí la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos va a enseñar a cómo examinar los espíritus, para ver si esos espíritus vienen de Dios. O sea que tú vas a examinar el Espíritu Santo y el espíritu, otro espíritu. Dice aquí, palabra de Dios: queridos, no os fijéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Eso es toda recomendación a todo el mundo, hay que hacer eso. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Pues hay muchos protestantes que creen esto, otros que no, pero otros sí. O sea que eso no es para ellos. Pero nos va a dar una pruebita de cómo hacerlo. Dice aquí: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis conocido. Vencido, pero habéis vencido. Pues el que está con vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. ¿Nosotros quiénes? La iglesia. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Juan en el año 90 escribió esto. Él era un apóstol de la iglesia de Cristo fundada en Pedro como el pastor. Él dice que el que nos escucha a nosotros, ese es el espíritu de Dios. El que no nos escucha a nosotros, ese es el espíritu del error. Los hermanos protestantes no quieren saber nada de la iglesia católica fundada por Cristo, o sea que tienen un espíritu del error. Aquí está bien claro. Y Lucas 10:16
más o menos lo que dice, el que ustedes escuchan, Jesús les dijo, el que ustedes escuchan, los apóstoles, a mí me escuchan. El que no me escucha a mí, al que no lo escucha a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios. Por eso dice aquí, en esto conocemos el espíritu de la verdad, el que conoce a Dios nos escucha, a los apóstoles. El que no es de Dios no nos escucha. O sea que esta es otra manera que nosotros podemos saber si tenemos el Espíritu Santo. Si escuchamos a la iglesia, pues nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos a hablar mal del Papa, a hacer cisma, nos vamos a la iglesia protestante, pues estamos no escuchando a Dios y estamos en el espíritu del error. Elías. Yo creo que ya dijiste todo lo que quería decir sobre eso, porque pues, está más claro. Pues, nosotros, lo que es palabra de Dios, si no escuchan, cuando escuchan la palabra de Dios, nosotros solamente somos lectores que queremos compartirlo y lo hacemos con amor, porque pues Dios nos ha puesto a hacerlo y eso está bien claro ahí. Y está claro, pues dice que el que no nos escucha, el que no escucha el mensaje, pues no escucha a Dios. El que nos ignora a Dios. Y nosotros también somos parte de esa iglesia. O sea que el mensaje que nosotros traemos es de la iglesia católica. Cuando nuestros familiares no nos quieren escuchar y nos ignoran, cuando nosotros les enseñamos la Eucaristía, el perdón de pecados, ustedes no nos están ignorando a nosotros, están ignorando a Dios. Y el que escucha el mensaje de la iglesia de Cristo, que dice, tiene el Espíritu de Dios, el que no lo escucha tiene el Espíritu del error. Y para terminar, quiero que lean San Agustín. Y perdóname a los perros que están ahí. La iglesia, dice, en comunión viviente. No, San Agustín, el último párrafo. La última página. ¿Esa es la que tú No, dices? cualquiera pues. Aquí no está. ¿No? Cualquiera pues. Okay. El primero que estábamos dando, ¿ah? Dame ver. El de abajo, sí. Cualquiera pues que se haya separado de esta iglesia católica, aunque crea que vive virtuosamente, no obtendrá la vida por el único crimen de haberse separado de la unidad de Cristo, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En cambio, quien viva bien en esta iglesia no sufre daño alguno por ajenos pecados, porque en ella cada uno llevará su carga. Wow, Bendito sea. está duro esto. Aquí donde yo me voy, lo más importante de la fe, platicando ayer con un muchachito que está aprendiendo sobre la fe, yo le recomendé que estudie a los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque por medio de ellos nuestra fe crece más. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos en este caso que dice que cualquiera que se haya separado de esta iglesia católica, aunque crea que vive virtuosamente, no obtendrá la vida por el único crimen de haberse separado de la unidad de Cristo? ¿Cuál es la unidad de Cristo? La iglesia, la Eucaristía. Sabemos que fuera de la iglesia no hay Eucaristía. Fuera de la iglesia no hay salvación. Cuando nosotros nos vamos de la iglesia, estamos muertos. Bueno, él lo dijo en el pasaje ahorita, que cuando nos alejamos de la iglesia somos miembros amputados, nos vamos a secar y nos vamos a morir. Córtese un dedo para que usted vea qué es lo que va a pasar. Sí, dice que en cambio, quien viva en esta iglesia no sufre daño alguno por ajenos pecados, porque cada vez que nosotros pecamos, nosotros buscamos la confesión. Sabemos que cada vez que pecamos, nosotros vamos a limpiarnos en la confesión. En otra iglesia no hay confesión porque peca y se va en pecado. Cargan con sus pecados. Carga con sus pecados, dice, porque en ella cada uno llevará su carga. Nosotros como católicos también tenemos ese gran regalo, porque muchos le dicen la más rica del mundo, porque tiene el centro, que es la Eucaristía. Yo siempre invito a las personas que están enfermas, tienen cáncer,
tienen una enfermedad que a veces el doctor les ha dicho que ya no tienen remedio, pero que se acerquen a Jesús, a Eucaristía, y se preparen para poder recibir la Eucaristía, tienen sanidad. Tienen sanidad. Hace una semana yo llevé una muchacha, una señora en Texas, la llevé al Santísimo. Ella no es cristiana católica, ella es de otra iglesia, pero yo la llevé a ella y le dije, pues, le enseñé este misterio para que fuera y la llevé. Y fue, no sé si abriría su corazón, pero porque tocaba llevarla para que pues conociera también de nuestra fe. Oye, Elías, gracias por estar aquí, te amo mucho, te voy a extrañar, pero pues este es nuestro último video. Fue un placer, una bendición mientras duró, y te amo mucho, te deseo lo mejor. Siempre ora por mí, eres mi amigo. Gracias. Sí. Te amo mucho. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo,